Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, cordiales saludos desde Sucesos al inicio de esta entrega, de esta semanal entrega de información y de opinión. Desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos escucha en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, en el Instagram, en el Sistema X como @radiosucesos.es. Un importante material informativo y de invitaciones de lujo, como siempre, para el día de hoy, con pronunciamientos que desde ya convocamos su atención porque son importantes en el quehacer político y económico de este país. Salvador Quispe se define por el voto nulo y advierte que el presidente Correa es quien quiere gobernar este país a través de la señora González. En la parte económica, tendremos la presencia del analista Osvaldo Landázuri. Él manifiesta que la situación de incertidumbre que actualmente enfrenta la economía es responsabilidad de las dos candidaturas. ¿El país rumbo a un bloqueo político en la Asamblea? Pregunta que con características de advertencia, quizás afirmación, la estaremos resolviendo o al menos abordando con Francisco Rocha, exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Medios Impresos, analista. Nuestros invitados para hoy también el señor coronel Mario Pazmiño, técnico en seguridad, exdirector de inteligencia militar, con un revelador análisis a propósito de la ayuda internacional. Sostienen que los sectores de oposición no entienden la dramática necesidad de ayuda internacional a esta hora del Ecuador. ¿Por qué? Ya lo van a escuchar. Es el material que para hoy hemos preparado y desde ya agradecemos por su atención. Empezamos. Tras un consejo político de las organizaciones indígenas agrupadas por la CONAIE, se conoció que el 7 de marzo próximo habrá un pronunciamiento para la segunda vuelta electoral de este sector. Sin embargo, Leonidas Issa, el ex presidenciable de Pachacutic, ha lanzado dos señales que políticamente pueden ser reveladoras. No va a dialogar con Noboa y que la coyuntura, dice textualmente, no da para anular el voto. Con estos dos antecedentes nos honramos a través del Zoom, de lo telemático, a través del Internet, con un contacto con el doctor Salvador Quispe. Lo hace prácticamente desde el límite fronterizo del país. Allí él tiene su morada permanente, él nos está receptando y hemos hecho todo un ajuste técnico para llegar a este punto de contacto con el doctor Salvador Quispe. Muchísimas gracias, doctor. Con estos dos antecedentes y el pronunciamiento de Leonidas Issa, especialmente que no va a dialogar con Noboa y que no cabe el voto nulo, como que está definida la postura del movimiento indígena para esta segunda vuelta, es la pregunta de cajón. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Félix. Saludos para usted, a sus colegas. Muy amable. Sobre todo, saludos para su querida audiencia. Muy gentil.
Nosotros vemos con preocupación esos pronunciamientos, ¿no? Se dice que nada con Noboa. En eso nosotros coincidimos, no estamos de acuerdo en consignar nuestro voto para el candidato presidente. Pero también se dice de parte de nuestro presidente de la CONAIE, nada de voto nulo. Entonces, ¿qué queda? Ya queda solamente la opción de votar por la candidata de RC5. Efectivamente. Y nosotros tampoco estamos de acuerdo ir con la candidata de RC5. No solamente que ha dicho que no está de acuerdo con Noboa y con el nulo y deja abierta la posibilidad de ir con RC5, sino que también le hemos escuchado al compañero Isa decir que ahora ya no es Correa, ahora es Luisa González. Y que Correa no va a venir tan solo para influir en el gobierno o cosas de esa naturaleza. Nosotros no vemos así el quehacer político. Indudablemente Correa ha estado maniobrando a su bancada legislativa todos estos años y no ha tenido que estar presente en el Ecuador, menos en la Asamblea Nacional. Lo ha hecho desde afuera. Hay que entender que igual que las otras organizaciones políticas, RC5 tiene una estructura y en el marco de esa estructura, Rafael Correa juega un papel preponderante. Pensar que Rafael Correa se va a autoaislar o pensar que si es que gana Luisa González, le va a segregar a Rafael Correa, eso sería un pensamiento bastante iluso de nuestra parte. Rafael Correa va a seguir maniobrando y va a seguir haciendo y diciendo las cosas que él considere. Y RC5, yo estoy absolutamente convencido que no va a cambiar de políticas. Nosotros hemos luchado tanto contra ese gobierno de Correa en su momento, por ejemplo, cuando ellos implementaron la política del extractivismo y se concesionó los territorios donde están nuestras comunidades. Y ellos van a seguir con eso. No es que ellos están cambiando de políticas. Pensar que ellos van a dejar el quehacer minero, extractivismo, y se van a poner en la línea del cuidado de los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, del ecologismo. Yo he dicho una y otra vez, eso sería como pensar que Drácula ha dejado de ser Drácula y se ha convertido en vegetariano. Eso no va a pasar nunca. Así que nos toca poner los pies sobre la tierra y saber frente a qué estamos. Por eso nosotros estamos diciendo, y ya ahora veo que no es solamente un pensamiento de Salvador Quispe, hay una corriente al interior de Pachacuti, una corriente muy importante, muy grande, en el sentido de que no tenemos por qué nosotros consignar nuestro voto, ya sea para un candidato a presidente o la candidata de RC5, cuando vemos que ellos dos siempre están mirando para el mismo lado, defender las chequeras de los grandes poderes económicos en desmedro o a costo del olvido del verdadero pueblo. Así que por ahí estamos pensando y ojalá Leonidas Issa se sintonice con este pensamiento y oriente por ahí su mensaje. Leo el internet, mi estimado Salvador, y me permito textualmente citar lo que dice una de sus páginas. Salvador Quispe, considerado un servidor de la derecha ecuatoriana. ¿A qué atribuye usted este tipo de pronunciamientos justamente a esta hora y en este momento, Salvador? Bueno, los correístas son acostumbrados a decir eso, no solamente contra Salvador Quispe. Los correístas, son ellos los que mandan esos mensajes, de eso hay que estar absolutamente claros. Ellos califican de serviles de la derecha, de vendidos al neoliberalismo, lacistas, novoístas, califican así a todo ciudadano, mujer u hombre que no se pone al servicio del correísmo. Si es que Salvador Quispe estuviera haciendo los mandados
a favor del correísmo, seguramente yo sería el mejor revolucionario, el mejor luchador, el más educado, etcétera, etcétera. Pero como nosotros, por las razones que he señalado y muchas otras, le voy a dejar otro ejemplo, dado el mensaje que me comparte don Félix. Por favor. Nosotros luchamos por años para conseguir nuestro sistema de educación intercultural bilingüe, con el sueño de recuperar nuestras lenguas maternas, de recuperar nuestros conocimientos ancestrales en materia de salud, en materia de alimentación, de agricultura, organización social, etcétera, etcétera. Conseguimos eso vía acuerdo ministerial en el año 1988. Y en el gobierno de Correa borraron de un plumazo todo lo que habíamos conseguido. Esto denunciamos. Y cuando denunciamos estas cosas no le gusta, pues entonces, claro, para ellos nosotros somos los que le hacemos del juego a la derecha, los que le hacemos del juego al capitalismo. Dicen cualquier barbaridad. Digan lo que les dé la gana, perdone don Félix que lo diga esto a través de Radio Sucesos. Y me refiero a los correístas. Digan lo que les dé la gana. Nosotros vamos a seguir diciendo lo que pensamos en función de nuestra realidad. No estamos aquí para hacer el juego ni a la derecha de Noboa, peor a esa derecha camuflada de izquierda que se han puesto al servicio de los grandes intereses de las multinacionales canadienses, australianas. Y si no, preguntemos, pues, ¿a favor de quién dejaron entregando nuestras montañas las concesiones mineras? ¿Acaso dejaron entregando para la empresa pública minera del Ecuador? ¿O acaso dejaron entregando para las cooperativas de los mineros ecuatorianos? Dejaron entregando, por ejemplo, para la Lundin, que es una empresa canadiense. Está bien por último, pero lo que no está bien es que quieran engañarnos a los ecuatorianos diciendo que están recuperando la patria y cuando abrimos los ojos, la patria está en manos de los chinos, de los canadienses, de los australianos, etcétera, etcétera. Así que no me preocupa esos comentarios, don Félix. Yo estoy acostumbrado a ese tipo de descalificaciones de estos señores. Más allá de eso, les seguiremos dando batalla. Usted con su franqueza y también por eso muy respetado a nivel de este país, estimado Salvador, consecuentemente la opción sería anular el voto o apoyar a Noboa. Nosotros estamos diciendo con absoluta claridad no para Noboa y también le pongo las cosas con claridad. ¿Por qué? Noboa dijo, por ejemplo, que no va a subir el IVA al pueblo ecuatoriano. Eso dijo en su campaña del 2023. Sin embargo, cuando ya estuvo en el poder, lo primero que hizo fue mandar un proyecto de ley para perdonar a los grandes evasores de los impuestos. Ese proyecto de ley llegó a la Asamblea Nacional y gracias a esa mayoría de la Asamblea, encabezada por el correísmo, lograron aprobar esa ley. Esa ley está vigente. Seguidamente dijeron que el recurso conseguía el Estimado Salvador, tenemos un pequeño problema técnico, a ver si es que nos ayuda ya haciendo algún ajuste. Estaba perfecto, pero de pronto se nos descompuso y esta parte es muy importante para que usted nos anuncie qué mismo hacer consecuentemente. Adelante, Salvador, tenga la bondad. No sé si ahí me escucha mejor. Mucho mejor. Ahí me escucha mejor. Por favor. Entonces le decía, en la Asamblea Nacional no hubo una voz en contra del proyecto de ley para subir el IVA del 12 al 15%. Peor, una moción pidiendo el archivo de esa ley. Esto da cuenta entonces que el correísmo y noboísmo caminan para el mismo lado. Nosotros no vamos a dar el voto ni para Noboa, peor para el correísmo. Esto debe estar absolutamente claro. ¿Dejar en libertad o anular el voto concretamente, Salvador? Obviamente yo estoy hablando por mí. Yo no soy un representante. Hoy soy un compañero nada más. Estoy dando mi opinión
Y si esto sirve de reflexión para mis compañeros, sí les invito a mis compañeros a esta reflexión. Es más, mi don Félix, ¿por qué nosotros tenemos que este rato dar el voto para cualquiera de los dos? Y si mañana, cuando ya están en el poder, cualquiera de los dos, Caramba, una excepción, se nos y volvió a descomponer. Se nos volvió a descomponer. Hagamos un corto resumen de esta última parte, Salvador. Tenga la bondad, por favor. En esta última parte, tenga la bondad. Demos una conclusión. Caramba. porque este rato, ¿qué está diciendo la gente? La gente dice, la presidencia de la República va a decidir el movimiento indígena. Entonces, si mañana gana cualquiera de los candidatos con el voto del movimiento indígena, claro, se carga una enorme responsabilidad sobre nosotros. Y si más adelante ese nuevo presidente comete errores, la gente, los ecuatorianos dirán, los indígenas son los culpables de ese gobierno. ¿Por qué tengo que yo cargar con la responsabilidad de alguien que no son de nuestras filas? ¿Por qué tengo que yo ser responsable de decisiones ajenas? Perfecto, perfecto. Salvador, muchísimas gracias, muy amable, lo fundamental plenamente registrado. Usted, uno de los principales dirigentes indígenas de la movilización de la organización indígena de este país. Salvador, perfectamente claro, solamente en dos palabritas, voto nulo o dejar en la independencia el voto. Una de las dos palabras es fundamental, por favor, Salvador. Yo creo que nosotros no podemos obligar a nadie, nuestros compañeros sabrán decidir. Yo diría el voto, el que la gente decida dejar en libertad es una opción válida, el voto nulo también. Yo personalmente voy por el voto nulo. Salvador, muchísimas gracias. Un reconocimiento desde Quito, muy importante su pronunciamiento, porque usted es uno de los dirigentes históricos de la organización indígena de este país. Hasta la próxima, Salvador. Muy amable. Gracias por su franqueza. Muy amable. Gracias al doctor Salvador Quispe. Qué importante, miren ustedes. Muchas gracias. Nos acaba de decir uno de los principales dirigentes de la organización indígena de este país. Muy importante y por eso, aunque mil disculpas por estas incorrecciones técnicas, es el eficiente servicio del Internet pues, que tenemos en el Ecuador, pero creo que está perfectamente registrado el mensaje de Salvador Quispe. Y en la práctica, lo que se perfila es también una división de la organización, al menos directiva, una división a nivel de los directivos del movimiento indígena del Ecuador. Miren ustedes cómo son las cosas. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Una Asamblea Nacional partida por la mitad verá el país desde el próximo 14 de mayo, o sea, 10 días antes de la posesión del nuevo presidente o presidenta, como también dicen, un nuevo presidente de los ecuatorianos, que puede ser el señor Noboa o la señora González. Para entonces, los resultados de la segunda vuelta ya estarán proclamados. Empezará así una nueva aventura de gobierno que desde ya perfila inquietudes y hasta temores propios de la quizás política, pero que no dejan de ser reales y yo diría alarmantes si es que aplicamos un análisis objetivo, severo y desapasionado a la situación. Por eso nos honra con su presencia el doctor Francisco Rocha, exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Medios Impresos de este país, AEDEP, reconocido analista del quehacer político y sobre todo un conocedor a fondo de la actividad político-legislativa. A Francisco Rocha, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Francisco, ¿qué puede ocurrir con esta nueva asamblea partida por el medio?
en dos bloques donde prácticamente se diferencian por un voto y obligados a entenderse o a declararse la guerra. Francisco, ¿cuál es tu diagnóstico? Gracias, Félix. Buenos días. Bueno, si estuviésemos en una democracia plena, este no sería un escenario, digamos, que nos lleve a angustias o a pensar en cosas que pueden pasar. ¿No es una democracia plena? No, no. Estamos intentando construir una. Tenemos elementos que son democráticos, como las elecciones, pero no tenemos organizaciones políticas, no tenemos actores de la vida política diaria que estén estudiando, que estén presentando, aunque ahora se dice que esto de las ideas, de los planes, de los proyectos no cuentan, que la gente vota por lo inmediato, por lo que es cada persona. Claro, uno dice, por eso nos pasa lo que nos pasa, por despreciar la formación, la experiencia. Pero a ver, tenemos dos grandes grupos parlamentarios y tenemos cuatro que han logrado tener representación. Entre ellos está Pachacuti, el Partido Social Cristiano. Los dos han votado con los unos y con los otros. Así es. Tenemos también a dos de movimientos locales y la sumatoria de algunos otros, digamos. Ninguno, sumándoles a todos, ninguno de los dos grandes bloques, que es ADN y la Revolución Ciudadana, logra tener la mayoría calificada. Ninguno. Entonces, esto debería, en un ejercicio democrático, llevarnos... Mayoría calificada, 77 votos. No, ahora sería 101, 101, claro. 101, perdón. La mayoría absoluta, que sería la mitad más uno, sería 77 votos, y la mayoría simple, que es la mayoría cuando se está votando un proyecto de ley, se requiere mayoría simple, o sea, de los que están presentes en la asamblea. Entonces ahí habrá que cuidar que asistan a las sesiones, tanto el uno como el otro. Vale esa aclaración, perdón por la aclaración. Y yo decía, a ver, ninguno de ellos puede lograr eso. Y esto significa que entonces va a haber actos de la legislatura que están previstos en la ley y en la Constitución que deben hacer, que no lo van a poder hacer ni uno ni otro. Por ejemplo. Por decir, un juicio político al presidente. ¿Y la propia elección de autoridades? La elección de autoridades sí puede pasar porque no necesita mayoría calificada, sino mayoría absoluta. O sea, 77 votos van a tener. ¿Con quiénes? Bueno, ahí viene el acuerdo político. Que no sea un acuerdo vergonzante, o sea, que no sea a través de dádivas o de prebendas sino que sea un proyecto de una definición de lo que quiera hacer una asamblea. Esa señal que dieron luego de la muerte cruzada y en un principio se entendieron durante algunos días que fue una suerte de luna de miel, ¿podría ser un presagio de lo que podría ocurrir esta vez o están muy bronqueados para amigarse nuevamente? A ver, el presidente va a llevar, el que sea, del uno o del otro lado, va a llevar una carga que representa al anti o a la favor, uno de los dos. Entonces, cambiar de la noche a la mañana es casi como traicionar a quienes han votado por lo que no quieren que pase. Muy complicado. ¿No es cierto? Por lo tanto, lo que va a haber es que tener acuerdos con las otras fuerzas que me permitan llegar a proyectos de ley. Lo que no puede ser que estas otras fuerzas, que no han logrado sino el 5% en el mejor de los casos, que son minorías, ¿sí?, quieran imponer en virtud de esos 5 votos un programa de gobierno que el país no ha votado. Por eso se podría convertir 1 o 2 votos en carísimos, en más caros que el oro, mi estimado Francisco. A ver, yo creo que ahí es donde el ejercicio no solo de la información y de lo que hagamos como medios de comunicación para exponer estas cosas, sino que también el ejercicio democrático que pueden hacer las dos fuerzas políticas que ahora tienen la mayor representación. ¿Cómo pueden llegar a acuerdos? Es bueno que el país aprenda a llegar a acuerdos. ¿En base a qué? A algún proyecto de funcionamiento de la Asamblea. Ya sabemos que, por ejemplo, un ministro de Estado difícilmente va a ser censurado, pero eso no significa que no puede ser llevado a una fiscalización racional, pues. O sea,
Sí, tiene obligación. Ya sabe que no hay los votos, entre comillas, ya sabe que no hay los votos para censurarle. Pero sí hay la posibilidad de hacer un seguimiento a lo que hagan esos ministros. No le censurarán a lo mejor en los votos en la asamblea, pero el país va a saber si se hace una buena fiscalización a quien sea, lo que ese ministro o esa autoridad pesa o no pesa. Por ejemplo, no hay votos para terminar con el Consejo Nacional Electoral, Félix, no hay. ¿Ya? Pero yo digo yo, no hay para del uno o del otro lado. De acuerdo. Pero ¿y qué tal si los dos coinciden en que hay que sancionar ya? O sea, el país tiene hasta hartazgo de este actual Consejo Nacional Electoral. Ujú. Y entonces, capaz que se ponen de acuerdo y salen con una mayoría más que calificada, cosa que el país, yo creo, vería Vería con... bien, vería en forma Y positiva. entonces, si uno va viendo instituciones como esa, el Consejo Nacional Electoral, el propio contencioso electoral que uno dice, ¿será que son necesarios en realidad generar, si peor, está quinto poder y todo eso? Creo que es la oportunidad para, si no quieren un enfrentamiento. Y claro, ahí la mayor fuerza política, digamos, una de las dos fuerzas más grandes, que es el correísmo, debería dar un síntoma de ya no tener que defender a esa, y tienen ahí una lista de defensas que quieran hacer, sino que de apostar por el país. O sea, lo que deberían es valorar el respaldo que han tenido para darle un proyecto al país. Ujú, ujú. Ya saben que el proyecto que han planteado, que es borra y va de nuevo e impunidad total, no va. Porque si algo puede alterar nuevamente al Ecuador es la impunidad. O sea, permitan que las cortes, que los jueces funcionen, no los condicionen, no los usen. Estimado Y eso es Pancho, del uno y del otro lado, ¿no? tú estás hablando con toda la razón del mundo y te lo digo con todo respeto. Tú estás planteando el escenario ideal, Ujú. quizás. Como tú mismo lo dijiste, si es que esto fuese una democracia. Pero las señales que nos han dado últimamente estos sectores políticos nos conducen a eso. No, 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 por Entonces, supuesto, en eso Pancho, tienes razón. O sea, el país va a tener un ejercicio ahí de una primera gran confrontación. Y claro, y veremos desde a quienes candidatizan a la presidencia de la Asamblea y los de estos, que tienen un síntoma, ¿no? El nombre que pones para presidirla o califica o descalifica a la Asamblea. así es. Y hay algunos que usan para descalificarla y nos ponen esas autoridades que hemos tenido. Bien, pero no va a haber, y como tú decías, se vuelven carísimos los que pueden ayudar a construir los 77 votos. 77 votos. A ver, volvemos a tener el ejercicio ciudadano y los medios de comunicación, que por eso es que a veces nos atacan y quisieran callarnos, porque somos los únicos que podemos exponer públicamente, más allá de las redes sociales, que son opiniones individuales, que son panfletos o que son sin nombre, sin rostro. Los medios, los periodistas tenemos nombre, apellido, tenemos marcas, tenemos oficinas, todo. Este ejercicio de la libertad de expresión, Félix, nos va a permitir ver cómo y ponerles en blanco y negro a cómo quieren manejar la política. Ujú, ujú. Este es un gran momento para el ejercicio ciudadano de la democracia, pero también para ponerles en evidencia qué mismo quieren las dos fuerzas políticas sobre el que han tenido éxito ahora en polarizar y casi en pulverizar a los otros. ¿No temes un bloqueo finalmente con toda esta situación, Francisco, si es que no se llega a este acuerdo ponderado básico que tú estás analizando? Sí, o sea, yo quisiera pensar en que esto puede llegar a la conciencia democrática. Y la verdad es que sí, es un poco aspiración personal, Un bloqueo que pero puede poner en riesgo inclusive la propia democracia. un bloqueo que va a tener alguna otra salida. Y Otra sí, salida. y entre esas otras salidas son ¿En qué salida estás desde la pensando? muerte, desde la De muerte nuevo la muerte cruzada, cruzada. sí, con lo cual altera, ¿no? La vida del ¿Ya? país. Un cansancio que rompa con las instituciones, o sea, que se profundice más
esta débil democracia que Como tenemos, decía un colega periodista, que las gloriosas pongan orden. o que les pongamos en orden a las gloriosas y actúen en Muy sus de acuerdo, momentos dados. muy de acuerdo. ¿No es cierto? Sí, Porque señor. tampoco es que hay que decir que las gloriosas pongan, no, ni son árbitros ni nada. Pero, Cuando los quieren usar así, Pancho, Félix, pero pero sí los quieren, los van a querer usar, pero sin duda, sin los duda. forajidos se Sí, convirtieron en sí, en funcionarios eso, públicos y están en claro. su, como dicen, en su escenario de comodidad, ni sé cómo. No, no, no solo en su escenario de comodidad, están gozando de los frutos que les dio esas ¿Quién va a irregularidades. salir entonces a A ver, protestar? no, yo creo que la gente, Félix, a veces le tomamos al pueblo ecuatoriano con una, como que somos demasiado pasivos, como que no, no nos importa, y es verdad. Es O que al sea, pueblo hay ecuatoriano le una, importa el TikTok, hay Panchito. algunas, sí, a Está este contento y momento, feliz con eso. hay un momento, este rato, ¿Ya? de falta de ideas, de ¿Ya? falta de propuestas. Y nosotros, y repito ahí, los medios, los periodistas, vamos a tener que hacer un ejercicio profundo de propuestas y de insistir en la democracia, en las ideas y no en banalizar todo. O sea, no podemos seguirles dando cancha a aquellos que no tienen propuestas, sino una burla a la sociedad. Ya, desde el presidente de la República hasta el último concejal del último de los cantones. Este es el momento en donde podemos demostrar la fuerza de la opinión pública. Porque los que están ahí, que pueden venderse, obviamente, yo aspiraría a que lleguen a acuerdos. Lo ideal, Como por favor. tenemos una, sí, como tenemos una cosa así de decir acuerdo, suena acuerdo y parece compraventa, ¿no es De cierto? No. acuerdo. Félix, hay la posibilidad de llegar a acuerdo, incluso asumiendo responsabilidades de función pública. Porque es asumir. O sea, ¿quieres poner un ministro de Estado? Bueno, a ver, ¿qué área quieres poner en un Ya, ministro? ¿Cómo vas a desarrollar? ya. Y hagamos, a ver, ¿cómo empatamos el proyecto del presidente con la propuesta de ustedes en esta área? Estos 9, estos 14 asambleístas que se han sumado, que pueden hacer un bloque o que necesitan hacer De un bloque, acuerdo, Pancho, perfecto. pero se sientan los negociadores correístas y me dicen, No, lo fundamental es que aquí retome claro. el señor Correa porque él es inocente y Y tiene ya. que subir a los Ahí altares. no hay forma, porque Figúrate. cualquier Pero cosa que ese es el futuro de esa organización. cualquier presidente, yo creo que ahí también ya comienzan a haber reacciones, ¿no? Han sido maltratados los que plantean esas acciones. He visto a la señora asambleísta reelecta, además Paola Cabezas, que es furiosa, que es dura en la defensa, en decir, oigan, esto de las Fuerzas Armadas Internacionales, me parece, y claro, le sale desde el ático el dueño del partido a decirle, cuidadito, ¿qué les pasa? ¿Dónde están? ¿No? Pero yo creo que comienza a ver ahí. O sea, si este partido, que es la Revolución Ciudadana, que ha ido cambiando desde que nació en varios nombres, que ha estado 14 años en el poder, que muchos de esos funcionarios siguen en la función pública y en algunas instituciones y la rompen todo, la rompen con todo. Yo creo que quieren trascender. Este es un momento para eso, ¿no? No es fácil, Félix. Yo estoy Muy diciendo que complicado. es muy complicado, Muy pero complicado. se están anulando. Y entonces los contrapesos en la asamblea van a pasar por estos, que yo no digo, no, no habrá vándalos entre estos que pueden negociar, sí va a haber. Pero ahí viene la habilidad de llegar a este De acuerdo. acuerdo. De acuerdo. Incluso te digo, creo que se puede invitar a varios sectores a que amplíen el ámbito de gobernabilidad, pero en base a un proyecto. Y ese proyecto no lo tenemos con ninguno de los dos finalistas todavía. Yo me quiero quedar en este punto, Panchito, coincidiendo plenamente con tu análisis, con tu preocupación. Yo también me temo, Francisco, que esto podría estar caminando a un bloqueo de impredecibles consecuencias. Perfecto tu análisis. Yo decía al principio, tú conoces a fondo el quehacer político y legislativo, y qué bueno que tú mismo lo plantees públicamente. Esperemos a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Yo me quedo con los dedos cruzados porque si es que esto no funciona, chupamos todos, Francisco. No solo que chupamos, perdemos lo poco que tenemos. Muy de acuerdo. Perdemos lo poco que tenemos y entonces ahí voy a insistir siempre que los ciudadanos
En vez de las redes sociales y banalizar todo, tenemos que comenzar a ver cómo sale el país. No va a ser fácil, va a tomar unos años, pero tenemos que caminar, si no, no hay cómo. Pausa para volver con más. La presencia de Francisco Rocha aquí en Sucesos, analizando lo que se viene. Saque sus conclusiones. En un momento con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. El presidente Noboa ha dispuesto que la Cancillería culmine los acercamientos para concretar la ayuda internacional a la guerra contra el crimen organizado, asunto que es crucial ante la arremetida cruel, brutal, violenta de la delincuencia. Arremetida agravada tras los resultados electorales de la primera vuelta y que multiplica el discurso político opositor empeñado en mostrar un gobierno que no puede darle la seguridad y la respuesta que se merece el crimen organizado, y por allí la polémica. ¿Cuál es la respuesta al crimen organizado? ¿La fuerza? ¿O convertir a las cárceles en universidades, como dicen algunos defensores de estos sectores que también reclaman los derechos? En fin, un delicado conflicto que viene sobre el tapete en momentos que la ayuda internacional eh, retorna como un elemento de polémica, porque de por medio inclusive se dice que está aquello que en su momento utilizó con éxito, entre comillas, el gobierno del señor Rafael Correa, el tema de la soberanía. Todos estos elementos vuelven a estar en juego y por eso el contacto con el señor coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar, experto internacional de seguridad, quien nos atiende y nos facilita este contacto para llevarle al público un comentario enterado, yo diría técnico, de esta situación. ¿Cabe la ayuda internacional en este momento y volver a este conflicto que aparentemente y para un sector ya es una cuestión obsoleta? Es decir, aquí no cabe la ayuda internacional porque de por medio está la soberanía del país. ¿Cuál es su punto de vista frente a esta situación, que es otro de los temas que está suscitando preocupación y polémica en el Ecuador? Señor coronel, lo escuchamos. Bienvenido. Gracias, Félix. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los oyentes de prestigioso medio de comunicación. Con relación a su pregunta, creo que es necesario puntualizar lo siguiente. Primero, existe en el país un desbordamiento actualmente del conflicto armado interno. Y ese desbordamiento ha sobrepasado las capacidades operativas del Estado, también de las diferentes instituciones, policías y militares. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Noboa? Lo que está haciendo el presidente Noboa actualmente es plantear una alternativa de solución. Y por eso es la consulta a la Asamblea Nacional, para ver la posibilidad de que se autorice el ingreso de ciertos personal militar de fuerzas especiales, según lo que dicen, para apoyar y combatir el crimen organizado. Pero aquí hay una etapa de desinformación que nace desde el mismo gobierno y otra a través de la misma asamblea y de la ciudadanía y los medios de comunicación. Se riega la noticia tratando de desvirtuar esa presencia. Se dice que esas fuerzas militares van a venir a intervenir directamente en la localización, captura de las diferentes organizaciones delictivas, que van a participar en operativos, o sea, van a ingresar a casas, van a estar en los santuarios, van a hacer redadas, van a hacer un sinnúmero de cosas. No, señores, ese no es el objetivo de la colaboración que está hablando el presidente de la República. Si no, Lo que está diciendo el presidente de la República básicamente es que se necesita una cooperación internacional. ¿En qué áreas, estimado Félix, y a la ciudadanía? 3 áreas a mi criterio. La primera, el área de inteligencia, porque se necesita la construcción o creación de lo que se denominan
los centros de análisis multidominio interagencial, que no disponemos y que es necesario utilizar la experticia de otros países en este caso. Segundo elemento, el país tiene un problema gravísimo por la cantidad de mafias que están enquistadas, especialmente en los puertos ecuatorianos. Y al estar enquistadas en los puertos ecuatorianos facilitan la salida de toda esa droga. Por eso dice el señor embajador de Italia que por Ecuador sale el 75% de la producción de cocaína a nivel mundial. Pero bueno, aparte de esos comentarios, yo creo que el contar con una fuerza internacional que no tiene relación con ninguna de estas organizaciones delictivas, ni tampoco tiene contactos, ni pueden haber cierto tipo de relacionamiento directo con estas fuerzas, va a facilitar un control eficiente en una militarización temporal de los diferentes puertos ecuatorianos, por donde sale casi toda la droga. Entonces, ahí está siendo efectivo esta situación. No están entrando a patrullar, están haciendo control en puertos. Y el tercer elemento que me parece también importante es el tema de interdicción. Interdicción marítima para todas las embarcaciones que están saliendo desde el continente hacia alta mar y van cargadas de droga. Interdicción aérea para todas las que van ingresando o saliendo. Ingresando para dejar dinero, armamento y las que van saliendo con droga. En definitiva, estamos haciendo dos elementos con tecnología. El país no tiene tecnología. Solo por poner un ejemplo, necesitamos sistemas radáricos que permitan la localización e inmediatamente la intervención para generar, a su vez, pues que la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través de la fuerza de reacción que tiene, puede intervenir. Pero eso implica básicamente también que al intervenir tenga información para poder hacer, si no, ¿cómo va a hacerlo? Claro. Por otro lado, creo que también ese tipo de cooperación internacional va a estar orientada ¿a qué? A capacitar a nuestro personal militar y policial en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en lo que se relaciona al combate urbano, que esta es otra cosa, tanto para policías como para militares, en el tema delictivo. Pero ese tipo de capacitación no solo va en el área de inteligencia, va en el área de operaciones, también va en el área de la parte judicial. Estos países pueden capacitar, como lo han hecho en Colombia, lo han hecho en otros países, capacitar a los fiscales, a los jueces, para que tengan una visión diferente de la problemática y no sean parte de la misma problema que tenemos los ecuatorianos, o sea, una impunidad total que reina en la función judicial. Entonces también hay una capacitación, hay un entrenamiento, hay esta inversión en este tipo yo diría, de cooperación internacional. Por lo tanto, al momento existen dos países que ya han hecho o han manifestado públicamente su deseo de colaborar con el país en proporcionarle personal para que pueda ayudarse en la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué son? ¿Perdón? ¿Qué son esos países? Un país es los Estados Unidos, que lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás y ha ratificado, y más aún con la llegada del presidente Donald Trump, esto va a ser mucho más rápido. Y el otro país es Argentina, que le dijo al presidente de la República, cuente con mi apoyo para lo que sea. Y eso es importante porque los sistemas multidominio interagencial de inteligencia los tiene bien desarrollados el país de Argentina. Otro país que ha manifestado públicamente, pero que no lo ha hecho al nivel gubernamental, es el presidente Bukele. El presidente Bukele también ha manifestado que está en condiciones de proporcionar una ayuda en el combate contra el crimen organizado y lo está haciendo ya en Haití, pero no se ha concretado ese tipo de ofrecimiento hacia el gobierno del presidente Noboa. Creo que la medida que está tomando el presidente Daniel Noboa es la correcta, es la adecuada,
porque de no hacerlo, esto se va a desbordar. Y no hay afectación de soberanía, señores. Ese es un cuento chino que nos metieron algunos señores. ¿Y por qué les digo que no hay afectación de soberanía? Por ejemplo, los ingleses tienen como cerca de 12, 15 bases norteamericanas y no tienen afectación de soberanía. Están colaborando directamente con el tema, señores. Colombia tiene como 6 bases y están colaborando allá y tampoco hay afectación de soberanía. Alemania tiene como cerca de unas 50, 60 bases y no tiene afectación de soberanía. ¿Por qué? Porque hay cooperación. Y lo que estamos hablando aquí es cooperación internacional ante un problema que está planteado en el contexto global, regional, subregional y nacional. ¿Para qué más preguntas, señor coronel? Su análisis clarísimo de esta situación delicada, conflictiva y crucial para el propio futuro de este país. Coronel Pazmiño, gracias, muy amable. Hasta una próxima oportunidad, muy gentil. Gracias a usted, Félix, por la entrevista. Muy amable. Pase bien. Gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar. Qué diferente es la situación cuando se habla con gente que habla en estos términos, que conoce de la situación, que no solamente imagina que se va a afectar la soberanía, y a los que así opinan habrá que preguntarles si es que se afecta la soberanía, que no se va a afectar en un país que necesita, que se ve y se necesita, como decían los antiguos. ¿Qué hacemos? Y nos quieren ayudar y nos quieren cooperar en la parte técnica, inclusive en la parte jurídica, pero no, porque el territorio ecuatoriano es sagrado. Sagrado no lo es para los delincuentes. Y eso hay que rescatar. Hay que rescatar de las manos de esos. Eso sí es afectar la soberanía. Qué difícil momento. Ojalá, la Asamblea no le dé largas al asunto, porque lo que le está dando largas es con tanta muerte que se registra mientras viene la ayuda que hasta este momento no existe. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Un aumento del llamado riesgo país fue el primer gran impacto visible tras los resultados de las elecciones del domingo 9 de febrero en el país, en el Ecuador. De 903 puntos, su nivel más bajo desde el 2022, ese indicador saltó a 1.244 puntos. El llamado riesgo país es un indicador internacional que mide la confianza de acreedores, de mercados, de inversionistas, tras acontecimientos importantes como las elecciones de cualquier país, en este caso del Ecuador. Poco después, el presidente candidato Noboa agregó un elemento. Dijo públicamente que el crimen organizado en el Ecuador moviliza unos 30.000 millones de dólares anuales. Una cifra que, comparada y en forma equitativa, digamos, representaría el 83% del presupuesto del Estado. Vale decir, un Estado y otro Estado con un presupuesto casi parecido. Qué cosa tan grave. Estos dos elementos, los más notorios, recogiendo las reacciones a los resultados electorales, para dar la más cordial bienvenida y el saludo al señor economista Osvaldo Landázuri, analista reconocido económico de este país. Esos dos elementos, quizás yendo por el primero, el riesgo país, y esto de los 30.000 millones de la delincuencia que circula en el Ecuador, ¿qué tipo de señal económica nos están dando a los ecuatorianos estos dos elementos fundamentales luego del resultado electoral? Su análisis economista. Buenas tardes, bienvenido. Un saludo, Félix. Gracias por la invitación. A ver, vamos por partes. Lo primero es el riesgo país, pues como usted bien mencionó en la introducción, es la respuesta que tiene el mercado respecto a la percepción de la voluntad y la posibilidad de pago que tiene un país respecto a su deuda pública. Yo creo que hay dos temas que agravaron esta situación, o tres específicamente. El primero es esa campaña que me pareció equivocada por parte del presidente candidato Noboa, que afirmaba ganar en una sola vuelta, lo cual dio ya unas ciertas perspectivas a los actores financieros nacionales e internacionales.
y es un error porque de todas maneras se corría un riesgo muy alto, gane o no gane, es decir, si es que igual termina ganando por un margen muy pequeño, igual termina siendo una derrota por la percepción que él vendió. El segundo tema es que el mercado vio que los dos candidatos terminan muy próximos del uno al otro, lo cual tampoco estaba dentro del radar de nadie, de ninguna encuesta, etcétera, o al menos de ninguna encuesta de las que se publicaban. Y eso también generó ruido según he podido estudiar. Y el tercer tema que termina afectando en estos días es el cambio de ministro de Finanzas, es decir, usted le añade un tercer ingrediente a esta situación de incertidumbre que vive el país y en esa línea, pues, lo que pasa es que el mercado reacciona con la percepción de que al estar muy cerca las dos candidaturas, una de aquellas claramente tiene antecedentes de no pagar la deuda o de ser adverso a pagar la deuda, como ya pasó cuando usted recordará que Correa asume la presidencia y lo primero que hace o de las primeras cosas es declarar default. Se acordará usted de las reuniones de Patiño con Rodas y los tenedores de deuda en una especie de engaño al mercado de corrupción atrás, en la que doy un mensaje diciendo no voy a pagar, bajan los precios de los bonos y luego sí pago y los tenedores de deuda se enriquecen instantáneamente. Entonces, bajo esa premisa, pues era lógico que el mercado reaccione de esa manera. Lo segundo que usted consulta, Félix, de los 30.000 millones, yo no sé quién le asesora al presidente, esa cifra resulta muy difícil de creer. Lo que sabemos es que a nivel internacional hay algunos datos que pudieran dar ciertas luces. Lo que me parece a mí es que será un valor más cercano, entiendo que especialistas, entre ellos Fernando Carrión, está haciendo ya un estudio ¿Cómo y está no? aproximándose a los 4.000, 5.000 millones de dólares, que es la cifra que yo también tenía a nivel internacional, que de todas maneras hace mucho más sentido con mediciones anteriores y también con lo que las Naciones Unidas afirman respecto al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, aquella cifra me parece que es tirada de los cabellos, pero indudablemente sí es cierto que estamos frente a un actor que tiene mucha liquidez, que tiene muchos recursos y que está lavando la plata en el Ecuador. Luego de las elecciones de la segunda vuelta, uno de los dos finalistas va a ser el triunfador, el ganador. Con estos elementos que estamos analizando y comentando, señor economista, ¿qué tipo de país económico es el que se viene a partir de ese momento, luego del resultado electoral final, señor economista? Bueno, hay dos alternativas, ¿no? La una es lo mismo que creo yo ya hemos visto, lo malo del presidente candidato desde mi óptica es que desaprovechó una oportunidad muy importante, tanto con el levantamiento del subsidio en los combustibles, así como el aumento de recaudación del IVA. Esa plata de alguna manera debió haber regresado a la sociedad. Me parece que ahí sí el exministro Vega comete un error al ser demasiado conservador con los recursos y eso termina para mí pasándole factura a un país que claramente está en recesión. Es decir, usted recordará, Félix, que se planteó una discusión en la que si estamos o no estamos en recesión, y yo le decía al país, más allá de los números de suma y resta, se ve claramente que el país está en recesión y eso ya se confirmó con los tres primeros datos, diría yo, del año pasado, falta el último, el cuarto, que le dará a usted cuenta, Félix, de un país que está en recesión. Bajo esa línea, pues el desafío de la primera candidatura de Noboa, pues Ujú. es mostrar una visión distinta respecto a por fin tener alguna planificación, es decir, tener algo, porque usted no ve ningún plan económico, no ve ninguna línea política clara, se pelea con unos, con otros, no se sabe si a ratos es de izquierda, a ratos es de centro, es una cosa bien extraña. Entonces, en realidad, aquello lo que termina ocasionando es que el electorado como que no identifique desde mi óptica una visión económica clara respecto a qué es lo que va a pasar luego. En el otro lado, usted Exacto. claramente en el correísmo tiene una visión, estemos o no estemos de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo con ninguna de las dos visiones, pero al final del día el correísmo tiene una visión y lo que está proponiendo es aquella que tiene que ver con el gasto de las reservas, que tiene que ver con reactivar la economía medio que a la fuerza. En esa línea, lamentablemente, el país le espera mucha incertidumbre, porque primero, pues no creo que en caso de que Noboa sea reelegido,
de que pueda permanecer esta misma situación, es decir, un país que presenta equilibrio fiscal o que se aproxima al equilibrio fiscal, pero que tiene desempleo, que tiene matanzas, que no tiene Estado, la gente haciendo unas filas gigantes para sacar una cédula, un pasaporte, eso no se merece el Ecuador. Y por otro lado, lo que le espera es lo mismo de antes, ¿no? Es decir, impuestos a las herencias, a los patrimonios, aranceles, sobretasas, cupos, y pues realmente lo que sí podría ser un ingrediente que complica más aún la previsibilidad es la asamblea, que termina partida en dos y por lo tanto el correísmo debe estar muy claro que se va a encontrar con un país muy diferente al del año 2007 porque no va a tener ni mayoría en la asamblea, ni tampoco un país sin deuda, con reservas y con posibilidades de endeudarse, bueno, sin deuda y petróleo de $100. Entonces, en esa línea, pues es muy incierto lo que pudiera plantear el correísmo porque se va a encontrar sin plata. ¿Qué decirle al público? ¿Cómo orientarle a la gente? ¿Cómo aportarle a esa incertidumbre que sin duda le carcome al ecuatoriano todos los días de aquí, por lo menos en lo que falta para la segunda vuelta, economista? No es simple, yo creo que es ahora el momento de escuchar planteamientos serios y pedir que esos planteamientos sean realmente detallados al público respecto a cuál es el equipo económico del uno, cuál es el equipo económico del otro. No puede ser, Félix, que usted tenga, por ejemplo, en el caso del presidente Noboa, candidato, un ministro que es funcional para firmar cosas. Lo que pasa con el ministro de Finanzas es que va de producción. Si usted recordará, cuando sale la ex No. ministra García, justamente por las flotas pesqueras social cristianas. Entonces, luego va a finanzas porque no hay quien firme lo de la concesión del campo Sacha. Eso probablemente no le va a dar certeza a nadie. Entonces, es muy importante que el presidente candidato presente un plan. Y en el caso del correísmo, yo me he reunido con ellos y les he dicho lo mismo. Les he dicho, ustedes tienen que presentar una cara distinta al país, una cara fresca, con nuevos actores y realmente decirle qué es lo que plantean hacer. Porque si usted plantea tomar las reservas, plantea tomar recursos de la seguridad social, de los bancos, pues eso no tiene ni pies ni cabeza y además va a durar muy poco, le va a dar bienestar durante unos pocos meses y va a darse cuenta que el chuchaqui va a ser absolutamente incómodo para la sociedad, que es lo que más o menos estamos viviendo ahora. Entonces, en esa línea, pues yo espero a ver qué es lo que proponen los candidatos. Hay que ver al final quién le rodea al equipo económico del uno, al equipo económico del otro, para ver qué es lo que pasa. Pero al final, Félix, yo creo que es la sociedad la que tiene que exigir diálogos para tener acuerdos mínimos. Y esa sociedad es la que debe encargarse de castigar o premiar a los candidatos de una u otra manera para que podamos conversar respecto a leyes laborales, a seguridad social, a gasto corriente, a rigidez de las tasas de interés. Y eso yo creo que es ineludible, Félix, y en realidad me parece que al final del día va a ser un asunto en el cual la sociedad tiene el ejercicio de debatir estos temas de una u otra manera, porque claro, vamos a estar pendientes de lo que suceda y me parece que los temas estructurales otra vez van a quedar relegados, ya sea que gane uno u otro candidato. Si es que no ocurre esa definición, esa clarificación en este poco más de un mes que queda, ¿qué hacer? La pregunta del millón, la gran pregunta finalmente, economista. No es sencillo porque es difícil orientar a los votantes cuando uno mismo no tiene por dónde elegir realmente entre las dos alternativas. Es lamentable a lo que ha llegado la política ecuatoriana, Félix. Pero yo creo que ya tenemos una muestra de lo que ha pasado en el pasado, perdón la redundancia, respecto a una y a la otra tendencia. Por lo tanto, de ahí deberíamos sacar nuestras propias conclusiones para elegir a quién se le entrega nuestro voto. Lo que sí es importante es pensar que al final del día no hay atajos al desarrollo y por lo tanto, si es que usted ve una candidatura que le ofrece que la solución es simple, que es cuestión de tomarse las reservas, que es cuestión de cobrar más impuestos, esto es falso. El Ecuador tiene unos desajustes sumamente complicados desde el lado fiscal, desde el lado laboral, desde el lado de comercio exterior, es decir, es una serie de temas complejos que deben ser tratados y abordados de manera seria, de manera directa, aunque sean temas incómodos. En esa línea, pues entonces, como votante, escuchen bien esas propuestas,
contrasten aquellas propuestas con lo que ha hecho cada uno de los candidatos. En los dos casos tenemos ya algún antecedente de lo que ambos han hecho, y ahí es sacar las conclusiones que uno considere adecuadas a la hora de votar. Pero me temo mucho que al final del día realmente el Ecuador está abocado a una elección en la cual nadie o muy pocos realmente están convencidos de una tendencia, y lamentablemente también eso va a implicar muchos desafíos de gobernabilidad. Es decir, usted va a ver luego que va a ser fácil para un actor de oposición poner trabas en la asamblea, poner pesos, contrapesos, etcétera, que dificulten la gobernabilidad del que haya ganado. En esa línea, pues es muy lamentable tener que estar en esta incertidumbre, pero me parece que es lo que le espera al país en los próximos meses. Agradecerle por su siempre transparente criterio, comentario, análisis, especialmente de esta cosa tan complicada que se llama economía. En fin, el tema también está en manos, como se dice en el fútbol, la pelota está en manos también de la gente, del público, de la sociedad, que también tiene su punto de responsabilidad. Señor economista, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Siempre es un gusto, Félix. Un buen día. Gracias al señor economista Osvaldo Landázuri. El análisis económico de lo que está ocurriendo, de lo que puede inclusive ocurrir, de lo que son las primeras reacciones en esta suerte de transición que estamos atravesando como país de cara a la segunda vuelta electoral. Sí, señor, la necesidad de que el presidente candidato clarifique los aspectos relacionados con este tan delicado asunto de la economía del Ecuador. ¿Quién le va a colaborar? ¿Cuál va a ser su equipo de trabajo? ¿Cuál su plan inmediato frente a todo esto que ya no da para más? El desempleo, toda esta suerte de pobreza que atravesamos y que atraviesan los ecuatorianos, por una parte. Y por otra, también usted tiene la opción allí de lo que ya fue el pasado, cuando este país desbordaba por la plata del petróleo y que de pronto, de un día para otro, después de tanto gasto y después de no haber ahorrado para las épocas de vacas flacas, estamos atravesando lo que estamos atravesando. Esas son las dos opciones. Qué difícil, pero también esa es la suerte de este país. Una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Lo cierto es que el afán y el empeño de la oposición en politizarlo todo y las dificultades visibles de un gobierno empeñado en manejar el Estado y al mismo tiempo hacer campaña. Esos son los dos dramas nacionales tras la primera semana, luego de los resultados electorales, pero el asunto no queda allí. Si bien este asunto presidencial se resolverá con las elecciones en la segunda vuelta, el tema en la legislatura pinta para peor. Para peor porque no se ven señales de un acercamiento, una vez que la nueva legislatura va a quedar como esos pasteles de bodas que tienen que partirse por la mitad porque si no el asunto no funciona. Más o menos así va a ser la asamblea. O sea, muy parecido, recuerden ustedes y con todo respeto, yo decía, lo que viene va a ser muy parecido a lo que se va. Y no nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque, insisto, no hay señales de un acercamiento para lo básico, para lo fundamental. Y ahí está un ejemplo que acaba de ocurrir en la semana que termina. Una asamblea que debería decir, sí señores, por último, apoyo internacional contra el crimen organizado, para luchar contra el crimen organizado, aunque sea con condiciones, por último, pero dar ese apoyo al país. ¿Por qué? Porque el país no tiene recursos, porque el país no tiene tecnología, por último hasta no tiene conocimiento de cosas que han avanzado para la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias, que por primera vez se están dando a conocer en vivo y en directo y con tanta muerte en este país. No hay señales para eso. La asamblea se hace la que no ha sido con ella y simplemente no hay quórum
y la sesión que tenía que ser hoy la trasladamos para mañana y para más tarde y para la próxima semana, y la gente se sigue muriendo. ¿Y a quién? ¿O le siguen matando a esa gente? ¿Y a quién les responsabilizamos de eso? Pues a los políticos, a estos sinvergüenzas que no le ayudan al Ecuador y que se creen los dueños de la película, como decían los niños, o como decían también en el pasado y con mucha razón. ¿Y hasta cuándo nos mantenemos con esto? ¿Y hasta cuándo nos aguantamos? Si es que esto del bloqueo político-legislativo, que yo creo que está a la vuelta de la esquina, se viene, pues me temo mucho que la democracia ecuatoriana va a estar en riesgo. Va a estar en un riesgo muy grave y ahí sí también la respuesta ya veremos cómo se perfila. El análisis con Francisco Rocha creo que es muy gráfico de lo que podría marcarse en un futuro inmediato, desde luego, si es que el inteligentísimo pueblo ecuatoriano no medita, no analiza todo esto que está en juego. Uno de nuestros invitados decía que lo grave son las colas para sacar la cédula en el registro civil. Yo diría que eso es pasable frente a las colas que se vienen para poder comer, como en Venezuela. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.